Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 22. Es el 12º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C. Bueno, el mundo católico celebra hoy universalmente la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Esta solemnidad tiene una historia muy interesante, ¿no? Y prácticamente se originó a raíz de un milagro eucarístico, el famoso milagro de Bolsena en Italia, que también está dedicada esta ciudad a Santa Cristina, una santa del siglo III. También es bastante conocido, ¿no?, lo que le pasó a Santa Cristina, y al parecer fue eh, por intercesión de Santa Cristina que se produjo este milagro eucarístico en Bolsena. Eh, Particularmente con el padre, un sacerdote llamado Pedro de Praga, creo que era, quien dudaba, ¿no?, de la realidad del cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía, ¿no? Y como sacerdote, pues tuvo dudas y marchó a Roma a ver al Papa Urbano IV en esa época, ¿no? Y estar en la tumba de San Pedro, ¿no?, y meditar. A su regreso pasó por Bolsena y ahí se produjo el milagro eucarístico, ¿no? Y celebrando la misa, él precisamente, cuando hacía la consagración, la hostia empezó a sangrar profusamente, empapando el corporal y el purificador. Él inmediatamente fue a la sacristía, ¿no?, a, a guardar, pero salpicó la sangre 4 baldosas de mármol de la iglesia. Y luego ese milagro lo aprobó el Papa Urbano IV, obviamente, ¿no? Y el sacerdote creyó definitivamente a raíz de este milagro eucarístico. Las gotas de sangre quedaron marcadas, ¿no? Se pueden observar hasta el día de hoy en 4 losas, ¿no?, en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena. Y el milagro está en Orvieto, también en una ciudad de Italia, ¿no?, en un relicario donde están conservados, ¿no?, la hostia, el corporal y el purificador ensangrentados. Y bueno, prácticamente al año siguiente, ¿no?, porque todo esto sucedió en 1263 y en 1264, como lo expresa el texto que está en pantalla, el Papa Urbano IV, el 8 de septiembre de ese año, eh, institucionalizó, ¿no?, a nivel universal esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, precisamente a raíz de ese milagro eucarístico. Muy bien, vamos pues a la primera lectura, y como comprenderán, tiene que ver con el, el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no?, que es prácticamente la fiesta de la Eucaristía, ¿no? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, tenemos entonces la lectura del libro del Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Nos dice el libro del Génesis: en aquellos días, Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y de tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio diezmo de todo. Bueno, Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, que ya existía Jerusalén, ¿no? En el tiempo de Abraham, antes inclusive de que eh, su descendencia, ¿no? Israel, Jacob y sus hijos entraran en la tierra prometida, ¿no? Bueno, este personaje, Melquisedec, cuyo nombre quiere decir eh, rey de justicia, ¿no? El rey de Salem. Y Salem sabemos que es el Shalom hebreo, o sea, es rey de justicia, ¿no? Por Melech Sadok en hebreo, es rey de justicia. Y es rey de Salem, o sea, es rey de paz. Sacerdote del Dios Altísimo. Sin genealogía aparece, ¿no? Porque sabemos que los sacerdotes, según la alianza, ¿no? Y sobre todo por las tribus de Jacob, tenía que venir de la línea de Leví, que es precisamente empezando con Aarón, ¿no? Aarón, eh, hermano de Moisés. Pero es figura aquí de Cristo, ¿no? Melquisedec es figura del verdadero sacerdocio de Cristo, o sea, del Mesías. Ya está prácticamente aquí profetizado o en figura en el libro del Génesis, ¿no? Capítulo 14. Y él bendice a Abraham. Dice, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. En ese entonces, en el texto, no es Yahweh, ¿no? O Elohim, sino que Melquisedec utiliza el término el Elión, que es el Altísimo. Y ante esto, Abraham le dio el diezmo de todo, como se hacía y como se hacía luego, ¿no? Eh, a los sacerdotes se les daba el diezmo. Y aquí el contexto es una guerra, la derrota de los 5 reyes que se alzaron eh, y fueron a hacer la guerra a, a Abraham, ¿no? Y Abraham, pues obviamente salió victorioso con la ayuda de otros tantos reyes. Entonces aquí Abraham, después de que lo bendijo, Melquisedec le dio, dice, el diezmo de todo el botín, ¿no? Como se acostumbraba en esas épocas. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 109, que en otras versiones es el Salmo 110, cuyo responso es, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec, ¿no? Porque es un orden que aparece, pero que no tiene nada que ver con el orden levita, ¿no? El sacerdocio eh, instituido luego eh, en la primera alianza. Muy bien. Este salmo incluso es utilizado por el Señor Jesús, ¿no? Cuando Él está respondiendo a los fariseos que le están haciendo preguntas y en una determinada ocasión, al final, Él les hace una pregunta, ¿no?
Y es precisamente esta primera parte. Dice el salmista: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito. El autor de este salmo es David, el rey David. Y él dice, ¿no?, o escribe como presenciando lo que está escrito aquí. Dice el Señor a mi Señor. Oráculo es, podríamos, como en otras versiones, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. O sea que aquí habrían dos señores, ¿no? ¿Quién está hablando a quién? Sería nuestra pregunta. Pero el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, precisamente utilizando estos primeros versículos, les dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Después de tantas preguntas que le hicieron, les dijo, les haré una pregunta, dígame, ¿de quién es hijo el Mesías? Y los fariseos de inmediato le respondieron, de David. Entonces aquí les hace la gran pregunta, le dice, entonces, ¿por qué David llama mi Señor? Porque es David el que está escribiendo esto, ¿no? Y dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, oráculo del Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿por qué David dice mi Señor? Y aquí les dice referido al Mesías. ¿Por qué le dice mi Señor? O sea, que Jesucristo interpreta mi Señor como el Mesías. Y claro, ellos no pudieron responderle. Precisamente porque este salmo es eh, orientado al Mesías, profetiza al Mesías como a mi Señor. Es como decir, dijo Dios a mi Señor, que es Dios, ¿no? Porque Señor, la traducción de Señor es Kyrios, que se traduce del hebreo Yahweh como al griego, ¿no? Como Kyrios. Entonces los fariseos quedaron desarmados. Y continúa el salmo, después de este breve paréntesis. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Y también está referido, ¿no?, al Mesías, porque quien habla aquí, lo que dice David es el Mesías, refiriéndose al Mesías. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, ¿no? ¿El cetro de quién? Del Mesías. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. También, ¿no?, en referencia al Mesías, desde el día de tu nacimiento. Aquí ya nos está diciendo con referencia al nacimiento del Mesías, ¿no? Entre esplendores sagrados. Claro, porque era Dios mismo, ¿no? Los 9 meses que lo llevó la Virgen María en su seno, no dejó de ser Dios. Desde el momento, ¿no?, de la concepción, era Dios, tomando carne nuestra, ¿no?, de la Virgen María. Yo mismo te engendré. Esto lo declaramos en el credo, ¿no? Engendrado, no creado. Desde el seno, antes de la aurora. También aquí hay unas referencias muy importantes a María, ¿no? El Señor lo ha jurado y no se arrepiente.
tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. O sea, es un sacerdocio con juramento de Dios. Dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, no según el rito judío o de Israel en la primera alianza, no, que era el rito levita, que provenía de Leví, de la tribu de Leví. Muy bien, vamos a la segunda lectura. Tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Bueno, nos dice San Pablo. Bueno, aquí hay un dato interesante también, ¿no? Que debemos aprovecharlo, especialmente por la solemnidad que se celebra, ¿no? Que es de la Eucaristía. San Pablo escribe esta carta a los Corintios desde Éfeso, más o menos en el año 51, o sea, unos 17, 18 años después de la muerte de Jesucristo. Y es una de las primeras cartas, ¿no? Según la historia y la historiografía. Es una de las primeras cartas junto con Tesalonicenses. Y es interesante ver lo que dice al comienzo, ¿no? Bueno, nos dice, hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor, que a mi vez les he transmitido. Bueno, hasta aquí, esta partecita la vamos a aprovechar, ¿no? Como observación al texto. ¿Qué ha recibido San Pablo? Dice, una tradición. Esta es la famosa, este es el ejemplo clásico de la tradición apostólica, ¿no? Que se equipara a la escritura, por una razón importante. ¿De quién recibió San Pablo esta tradición? Dice que procede del Señor. La recibió de los apóstoles. Y era una tradición oral, porque nada había sido escrito antes de esto, ¿no? Incluso San Pablo escribe antes que los mismos evangelistas, ¿no? Que San Mateo, que San Marcos, que San Lucas, que San Juan. En el año 51 está muy probablemente escribiendo esta carta. Pero hay una cosa que debemos analizar, y es qué inferencia se saca de esto. Si él escribe esta carta en el 51 y ya ha hecho 2 viajes, ¿no? Porque este es en el segundo viaje que escribe en Éfeso a los Corintios, es que él ya ha venido diciendo esto, ¿no? Oralmente ha venido predicando durante ¿cuánto tiempo? Probablemente durante más de 10 años o 10 años. Esta es la tradición que vamos a ver en un momento, lo que él ha venido diciendo, enseñando, sin haber Biblia, pero se conoce como Evangelio porque es la buena nueva, con base en la tradición apostólica, con base en lo que él recibió de los apóstoles. Y hay que recordar, los apóstoles tienen el Espíritu Santo, que les garantiza recordar todo lo que el Señor les ha enseñado. Y guiará a la iglesia, en este caso a los apóstoles, a la verdad completa. Esto es lo que ha transmitido entonces San Pablo y lo está escribiendo aquí. Entonces, ¿el qué? Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo. Muy bien, esto lo conocemos, ¿no? De hecho, este pasaje es bastante conocido por nosotros. Pero aquí hay que poner atención a 4 verbos. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado,
tomó, primer verbo, tomó pan. Y pronunciando la acción de gracias, es decir, bendiciendo, ¿no? Pronunciar la acción de gracias es bendecir el pan. Podríamos reemplazar aquí y bendiciendo el pan. Segundo verbo, bendecir. Lo partió. Tercer verbo. Se está refiriendo al pan, ¿no? Se lo tomó, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bueno, cuando él dice, hagan esto en memoria mía, podemos deducir o podemos preguntarnos qué es esto que él quiere que hagan, ¿no? Que él es un mandato incluso, ¿no? Es una orden, hagan esto en memoria mía, es un imperativo. Y lo podemos responder precisamente con los tres verbos que acabamos de mencionar. Hagan esto es, tomen pan, bendíganlo, pártanlo, ¿no? Y luego digan, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. El término griego para memoria es anamnesis, que es en conmemoración. Lo interesante es que les manda que lo hagan, todo eso, ¿no? Ahora veremos con qué frecuencia. Y continúa. Lo mismo hizo con el cáliz. Después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Bueno, entonces lo mismo debemos entender, dice, lo mismo hizo, retomemos esto. Aquí, lo mismo hizo con el cáliz. ¿Qué es lo mismo? Lo que hizo con el pan. Pues aquí podemos entender, aunque no lo diga, por inferencia sabemos que es, tomó el cáliz, lo bendijo. Aquí, obviamente, no lo partió, ¿no? Pero lo dio. Es importante entender que lo mismo hizo con el cáliz, hasta que dice, este es mi cáliz, o este es cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Podemos también entender o deducir que cuando dice cada vez que lo beban, ¿no? También por inferencia sabemos que es más de una vez, muchas veces. Y hay un pasaje, ¿no? en San Pablo que podemos entender con más propiedad, ¿no? Esta parte que dice, hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Tomar el cáliz, bendecirlo y darlo, ¿no? Y tomarlo o beberlo. Lo mismo con el pan, ¿no? El pan no queda solamente después de tomarlo, bendecirlo, partirlo, sino
comerlo. Y termina diciendo, por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Este es el pasaje, ¿no? Importante, que termina y cierra aquí la tradición apostólica que San Pablo está escribiendo y que ha venido declarando oralmente durante más de 10 años en sus viajes. No solamente a los corintios a quienes les está escribiendo, ¿no? A muchas ciudades donde ha pasado. Entonces, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, eso implicaría que muchas veces, ¿no?, deberán hacerlo en esta primera parte. Y podemos darnos cuenta más, sobre todo cuando menciona, cuando proclaman así la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea, aquí podemos decir sin eh, equivocación, que es siempre, hasta que vuelva. En la parucía, hasta allá se detendrá, ¿no?, el ofrecimiento eucarístico, porque ya será en las bodas del Cordero, la realidad celestial. Pero aquí lo hacemos también en preparación a esa fiesta, ¿no?, de las bodas del Cordero, la cena celestial. Muy bien, tenemos una secuencia que es también eh, de la fiesta, de la solemnidad. Vamos a leerlo. Dice, esta es la forma breve, ¿no? Obviamente que hay una forma más completa. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado. El maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero. Oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí, siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Interesante este último, ¿no? Cuando ya podemos decir, haznos allí. ¿Dónde? En la liturgia celestial, en la fiesta de bodas del Cordero. Haznos allí tus comensales. Aquí, siendo aún mortales. Allá en el cielo, tus comensales. Muy bien, y terminamos con el Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11, parte B al 17. También es un texto bastante conocido, ¿no? De la multiplicación de los panes. En San Lucas solamente ocurre esta vez, ¿no?, una sola vez, pero en San Mateo y San Marcos ocurre en 2 ocasiones el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, por eso la temática dice, comieron todos y se saciaron. Y podemos entender, ¿no?, que esta es una figura, ¿no?, de la multiplicación de los panes y del pan en la Eucaristía, ¿no?, porque se multiplica, puede alimentar a millones, un solo pan, el pan verdadero, que es Cristo, ¿no?, el pan de vida. Alimenta en la misa diaria que se celebra
Recordemos, más de 500,000 misas en todo el mundo cada día, a cada hora. Un solo pan alimenta a millones espiritualmente. Nos dice San Lucas, en aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Bueno, los apóstoles querían ya descansar, ¿no? De hecho, habían ido a esta región a descansar, pero como los siguió tanta gente, ¿no? Y pues, podemos imaginarnos la cantidad de gente y el tiempo que ellos disfrutaban, ¿no? Casi sin sentir el tiempo. Se les hizo tarde. Bueno, él les contestó, denles ustedes de comer. Ellos replicaron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Ya, podríamos decirlo, dice casi irónicamente, ¿no? Porque veremos que son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. O sea, habrían 100 grupos de 50, de cantidad de gente, podríamos decir. 5,000 hombres. Yo les decía en alguna ocasión que vimos este pasaje, sería como tener el Estadio Libertad completo, ¿no? Lleno, incluyendo mujeres y niños, ¿no? Imagínense la cantidad de niños y la cantidad de mujeres. Posiblemente eran el doble, ¿no? 10,000 o más personas. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Bueno, aquí viene la acción que representa este milagro, ¿no? Que como habíamos empezado diciendo, eh, es figura de la Eucaristía, que esto lo hace previo a la Eucaristía, ¿no? A la institución de la Eucaristía en la última cena. Entonces, miremos los verbos. Dice, tomó el pan, pronunció la bendición, o sea, bendijo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y aquí está el verbo que faltaba. Se los dio a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Aquí está completo, inclusive habrían 5 verbos, ¿no? Este es el proceso que en la institución de la Eucaristía ellos van a recordar que tenían que hacer esto, ¿no? Como proceso. O sea, tomar pan, bendecirlo, partirlo, darlo y servirlo a la gente, ¿no? Comieron todos y saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. También aquí hay un aspecto importante. Recogieron, ¿no? El Señor Jesús les pidió que recogieran para que nada se pierda. Y los discípulos, los judíos, cuando ya iban, salían
de ciudad en ciudad, siempre llevaban un canasto, algo para proveerse de cosas para el camino, ¿no? Inclusive creo que en algún pasaje, ¿no?, de la Biblia, a los judíos les llamaban eh, canasteros, porque siempre los veían con un cesto en los viajes. Llevaban algo donde eh, proveerse. Era un utensilio prácticamente de viaje. Y aquí 12 cestos de trozos indicaría un cesto por cada apóstol que llevaba, para que nada se pierda. Reminiscente del Cordero Pascual. No deben dejar nada para el día siguiente. Deben comerlo todo, para que nada se pierda. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.